Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Les habla Joana Núñez. Sean bienvenidos a una emisión más de Invitado Especial. Hoy nos encontramos con un hombre abanderado del tema medioambiental, opositor del glifosato y también quien ha puesto a Nariño como el corazón del mundo. Nos encontramos con el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Joana, muchas gracias de verdad a ustedes. Estar aquí en la Universidad de Gran Colombia, en Armenia, es muy gratificante para nosotros. Saber que hay tantos paisanos también estudiando por acá. Es muy grato conocer esa información y qué bueno que podamos compartir esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, Camilo, yo quisiera empezar por sus inicios. Entonces, bueno, yo traje algo. Quisiera saber, entonces, a usted, ¿qué le recuerda? Véngale. Bueno, yo no se lo quería entregar porque para mí usted no tiene huevo. No, este fue el primer ejercicio político nuestro. Era un ejercicio de entregar estos huevos a los actores políticos. Yo recuerdo ese inicio de un movimiento irreverente, juvenil, pero que representaba la indignación de una ciudadanía. Cuando decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno tienen huevo, era esa expresión del basta ya, del no más, del estamos hartos y estamos cansados. Así es que ese movimiento fue el inicio nuestro y entendimos que había que pasar de esa indignación a la acción, que hay que sobrepasar la indignación frente a una casta política que no siente nada ante el rechazo de la ciudadanía y que necesitamos entrar a derrotar y a ganar esos espacios de la decisión de lo público. Ese es el recuerdo de Tienen Huevo. En algún momento lo escuché cuando decía que pasamos del grito de la independencia al grito de la indignación. Sí. Digamos, 181 años después del grito de independencia surge el grito de la indignación, tienen huevo. Eso fue en el año 2001, cuando todavía éramos jóvenes y teníamos esa referencia y esa acción política que queríamos representar en este país, de una ciudadanía inconforme, de una ciudadanía cansada de la vieja clase política tradicional. Además, señor gobernador, usted me corregirá, pero también eso es una forma de llevar un mensaje, bueno, digamos, frente, digamos, algunos políticos, de alguna forma arbitrarios, que no aguantan un debate. Esto sería una forma más creativa y como sin exponer tanto la vida sobre cómo llevar el mensaje al pueblo, ¿es así? Sí, digamos, era un cambio también de la estructura del quehacer político desde lo alternativo. Era pasar del movimiento de masas a un movimiento de opinión. Era pasar de esas estructuras tradicionales de sectores que querían el cambio con células, con las reuniones, a una expresión política del sentimiento más íntimo de los colombianos. Entonces era la posibilidad de interpretar a esa ciudadanía cansada, harta, que finalmente logró ese movimiento de indignación representar a esa parte de colombianos que no votan en el ejercicio democrático, que se rehúsa a ser parte de la democracia colombiana en el ejercicio del voto. Eso nos pasó cuando nos metimos ya en lo electoral. Entonces, cuando hicimos parte de Tienen Huevo y nos metimos a elecciones, perdónenme el término, quedamos fritos. Es porque quienes se sentían más representados por nosotros eran las personas que no votan y no se acercaban a las urnas a votar. Así es que cuando pasamos al ejercicio electoral, fue cuando comprendimos que el ejercicio de indignación debe estar acompañado del ejercicio de la acción política. De la acción. Y eso me hace recordar usted a una persona que murió hace poco, me enteré también hace poco, don Enrique Gómez Hurtado. Y es que cuando estábamos en esto de Tienen Huevo, el diario El Espectador, que a propósito veo aquí un ejemplar, tenía una revista los domingos, una revista dominical, se llamaba La Revista. Y lo que hacían era invitar a dos personas a conversar, a dialogar. Y me invitaron a conversar con don Enrique Gómez Hurtado. Entonces yo sabía cómo él iba a ir vestido, muy cachaco, muy de corbata, y me fui con una chaqueta naranja a esa conversación, a marcar una diferencia. Sí. Y en medio de la charla le digo, don Enrique, ya dejen de hacerle tanto daño al país, permitan que una nueva generación asuma los destinos de este país, es decir, ya háganse a un lado. Y él contesta que le ganen. Sí, él contesta algo muy fuerte, que también me permite a mí estar hoy acá. Lo que él contesta es: mijito, ¿a usted no le han contado que vivimos en una democracia? Nosotros no nos vamos a quitar, a nosotros tienen que ganarnos. Y eso lo entendimos, lo aprendimos, lo asumimos y estamos en esa tarea. Bueno, hay algo que me ha llamado también mucho la atención y es que cuando usted se posicionó como gobernador de Nariño, usted habló acerca del buen vivir.
¿cómo han implementado las políticas del buen vivir que de alguna forma no son, digamos, como el socialismo que tiene como ente fundamental el hombre, o como el capitalismo como ente fundamental el dinero, sino la vida? A ver, Nariño, espérame, entonces ya puedo devolverle el huevo. Ya sí, porque usted no tiene huevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nariño viene desde hace 5 gobiernos a nivel departamental promoviendo un desarrollo humano sostenible. Digamos, creo que allí hay un punto de encuentro, hay un punto de consenso, no es el desarrollo per se y sobre todo y a cualquier costo, sino de un desarrollo humano integral, un desarrollo humano sostenible, lo llamamos en nuestro departamento. Así es que el ejercicio nuestro ha tenido que ver en cómo promover ese buen vivir, que es un término que se usó también en Ecuador, que es muy usado por las comunidades indígenas. Y al año en Bolivia más allá del bienestar, es el buen vivir. Entonces, claro, es un concepto muy distinto al de tenerlo todo, sino al de vivir mejor, al de vivir bien en el sentido integral de la palabra. Entonces, desde Nariño hemos impulsado eso, y en nuestro gobierno, si algo hemos hecho, es intentar promover unos pilares de lo que deben ser los nuevos gobiernos, no quedarnos con la idea de que un gobierno está para resolver los problemas en educación, en salud, en vivienda, que tiene que hacerlo, sino intentar promover unos pilares de lo que deben ser los nuevos gobiernos. Y nosotros hemos fijado esos pilares en 3. 1, gobierno abierto. 2, innovación social. Y 3, economía colaborativa. Esos pilares nos permiten a nosotros decir, creemos que desde Nariño podemos impulsar un ejercicio político y administrativo del buen vivir. ¿Cómo no destacar lo que hemos hecho desde la gobernación del departamento? Recibimos el departamento en segunda categoría, lo tenemos en primera. Recibimos el departamento en el puesto 23 del índice de desempeño fiscal que mide el Departamento Nacional de Planeación, y del 23 lo tenemos hoy en el tercero. Recibimos el departamento en ley 550, intervenido después de 17 años, logramos sacarlo de la intervención, y hoy es un departamento que ya tiene responsabilidad total administrativa y no tiene intervención. Logramos saldar todas las deudas de la gobernación del departamento de Nariño, y hoy no tenemos una deuda ni siquiera con un banco. Eso permite entonces decir que hemos saldado todas las deudas en materia financiera de la gobernación del departamento de Nariño, para darle unas ideas de lo que nosotros hemos hecho en el sentido de construir unas políticas públicas del buen vivir. Decirle, por ejemplo, que si le hablan de innovación en Colombia, usted tal vez piense en Medellín y en Antioquia, y tengo que decirle que el primer departamento en aprobar una política pública de innovación social es el departamento de Nariño. Que si quiere hablar de gobierno abierto, tal vez usted tenga referente otros gobiernos. Bogotá, no, el único gobierno abierto en Colombia es el del departamento de Nariño, reconocido internacionalmente por la UGP. Solo 20 gobiernos locales del mundo hacemos parte de la UGP en el capítulo de gobiernos locales. Se juntaron 15, abrieron una convocatoria al mundo. Esos 15, digamos, por decirlo de alguna manera, fueron escogidos a dedo, y luego ellos abren una convocatoria a nivel global, y hay un solo gobierno de América, desde la Patagonia hasta Canadá, seleccionado, y es el gobierno del departamento. Entonces, pasamos no solo a estar en la UGP, Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional, sino a aprobar la política pública de gobierno abierto, que no es decirlo. Aquí usted no va a encontrar, ya a propósito de la época electoral, ningún político, ningún candidato que hable a favor de la corrupción. Todos hablan de la lucha contra la corrupción, pero nadie hace nada. Nosotros desde Nariño podemos entregarle a Colombia y al mundo 14 herramientas de lucha contra la corrupción. Ahora, claro, estos cambios y estas cosas y estas banderas, pues pretenden quienes ostentan y han ostentado el poder en Colombia, limitar, detener a toda costa. Sabemos a lo que nos enfrentamos. El único gobernador con 4 amenazas de muerte encima, digamos, son por las posturas que nosotros representamos, por las posturas, que deja mucho que desear de la democracia nuestra. De hecho, usted ha dicho que no es como un contragobierno, sino un nuevo gobierno. ¿Podría profundizarnos un poco acerca de eso? Sí, porque nuestro concepto no es el de la oposición, nuestro concepto no es el del contrapoder, nuestro concepto es el de generar nuevas alternativas. Entonces ahí hablamos del cambio de un contrapoder a un nuevo poder. Es el poder de la ciudadanía, que yo lo explico mediante esta lógica. Estoy convencido que han surgido unas nuevas ciudadanías, de eso venimos a hablar aquí, Armenia. Esas nuevas ciudadanías tienen 2 representaciones. Una, por supuesto, generacional, una nueva gente que viene con una independencia en lo económico, en lo político, que le permite tomar otras decisiones, que las generaciones pasadas tuvieron que empeñarse a castas y a sectores políticos definidos para poder darles trabajo a sus hijos, pero estos ya tienen otro nivel, tienen una posibilidad, insisto, de independencia económica y política que les permite tomar decisiones distintas. Esa nueva ciudadanía, pues,
está generando, a mi modo de ver, unos nuevos gobiernos, como el nuestro. Y esos nuevos gobiernos tendrán que ayudar al fortalecimiento de la democracia de un nuevo poder, que es el poder de la ciudadanía. Listo, Camilo, yo traje algunas frasecitas, perdón que se me cayó una por acá. Me gustaría saber su opinión sobre dos joyitas y las otras. Pero qué sorpresa, pues, primero huevos y ahora sobres, bueno, vamos a ver. Son algunas cositas que me inventé. Aquí? Huevo. ¿Cómo dice para que nuestro público sepa? Bueno, voy a leerlas y la idea es las leo y mi opinión. ¿Cuál es su opinión acerca de eso que dijo un personaje importante? Elegí 4 personajes importantes. Bueno, este es un personaje al que me ha sacado tanto de quicio hoy con lo que está pasando en la Amazonía. Me refiero al presidente brasilero, que he sido bastante fuerte en un video que hicimos ahora en Circasia incluso. Y es un video de una incomprensión frente a lo que sucede en la Amazonía y en esa situación tan, digamos, de una emergencia global, y Bolsonaro no permite que el mundo ayude a controlar ese tema. Estamos esperando un llamamiento internacional que él debe hacer para que nosotros podamos avanzar en ese sentido. Y usted ha escogido una frase del señor Bolsonaro. Bárbara, es una desgracia ser un patrón en este país con tantos derechos para los trabajadores, ha dicho el señor Bolsonaro. Así es que, pues esto merece todo el repudio. Si algo hemos hecho desde la gobernación del departamento es la dignidad laboral. La dignidad. Hemos trabajado con los 2 sindicatos. Mire lo que acabamos de hacer con los músicos de la banda departamental, profesionales, pero ganaban menos de la mitad de lo que gana un contratista de la gobernación del departamento de Nariño. Y hemos logrado incrementar en más del 50% su salario, en una dignidad laboral para ellos. Es decir, representan la esencia de lo que significa la cultura, la música puntualmente, la banda departamental de nuestro departamento de Nariño, que antes recibían un salario y que ahora en nuestra administración hemos incrementado por encima del 50%. Y eso significa el reconocimiento del valor del trabajo de la ciudadanía, que no es otra cosa que la dignidad de los seres humanos. Ya que Nariño tiene un problema, digamos, respecto a los cultivos ilícitos, como el principal en el país y por ende también el principal en el mundo. ¿Cómo ha sido la posición del gobierno actual? Sabemos que hay como 50.000 familias que han estado involucradas en los cultivos ilícitos, pero también, digamos, se han intervenido 17.000. Pero usted decía que también fueron engañadas. Por primera vez esas familias conocen el Estado y por el Estado son engañadas. ¿Qué hago con los 3 sobres? Yo del huevo paso a los sobres. Después. Ya, después de esta preguntita. A ver, toca usted un tema absolutamente sensible y le agradezco el hacer esta entrevista con el nivel de información que tenemos y que usted ha expresado, porque nos permite avanzar. Nariño, sin duda alguna, es hoy el lugar con más producción de cultivos de uso ilícito. Es una realidad. Perdón, lo tequé por, digamos, que a veces no hay suficientes oportunidades laborales, digamos, para que ellos puedan tener un sustento, algunos campesinos. Entonces se criminaliza el campesino y se criminaliza el consumidor. Así es. Bueno, mucho en esa pregunta. Frente a ese tema, me parece que usted ha dado con la clave. Es que tenemos un gobierno dispuesto a castigar los puntos más débiles de la cadena del narcotráfico, el productor y el consumidor. En lugar de atender al consumidor desde la óptica de la salud pública y al productor como la falta de una atención integral del Estado que nos permita recuperar esas familias, que yo lo he dicho en muchas oportunidades, son más de 50.000, en realidad son 63.000 familias que firmaron y están dispuestas a la sustitución de cultivos. ¿Y qué ocurre? Que es el gobierno quien no les ha cumplido. Estas familias han firmado su voluntad y han dicho, y nosotros creemos firmemente que la solución y la alternativa para acabar con los cultivos de uso ilícito está allí, en la sustitución. ¿Por qué? Porque involucra un desarrollo rural integral, porque involucran las familias en la solución, porque las atrae a la democracia y la institucionalidad. Lo que está ocurriendo ahora es que están a merced de la delincuencia y de la criminalidad. Eso hay que pararlo, pero eso solo es posible pararlo con atención integral del Estado. Entonces, si hacemos una sustitución de cultivos, implica cambiar el cultivo ilícito
por un cultivo lícito, con apoyo, con acompañamiento del gobierno, para arrebatar esas familias que, le digo, estaban dispuestas, y es el gobierno quien ha incumplido. Usted dio la cifra, 17.000 son las atendidas en Tumaco, y le digo de manera precaria, no con todo lo que se requiere. Esas 17.000 familias hoy han recibido algunos aportes del gobierno, pero que nos lleva a una cifra muy positiva en los estudios de la ONU. Y se han invertido... ¿Cuál es la cifra? Importante, es que la resiembra, cuando hay sustitución, es de menos del 1%. En cambio, cuando es erradicación manual por nuestra fuerza pública, tenemos dos inconvenientes. El primero es que casi nada, perdemos la vida de nuestra gente. Hágame el favor, o sea, cuando digo casi nada es en sentido irónico. Es decir, no podemos exponer lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Y la perdemos de nuestros soldados, de nuestros policías, de nuestros campesinos. La masacre del Tandil, año 2017, noviembre, 7 campesinos asesinados. Entonces, digamos, ahí hay una carga muy fuerte en todo esto. Y segundo, además de perder la vida de nuestra gente más valiosa, la resiembra es del 35%. Cuando hay erradicación. O sea, aquí hay 3 caminos que se han intentado para acabar con los cultivos de uso ilícito. Glifosato. Glifosato, si quieren nos metemos de una vez en ese tema. Le di ya la respuesta por qué no estamos tan de acuerdo con la erradicación manual. ¿Qué pasa con el glifosato? Desde Nariño en concreto nos oponemos por 3 razones al glifosato. Que hay que buscar una salida, sí, que es la sustitución. Que estamos en contra del narcotráfico, por supuesto. Pero que hay que buscar una alternativa seria, consistente y de fondo. Y no un tema de titular de decir, a través del glifosato reducimos las hectáreas, porque además no es cierto, se desplaza el problema. En el año 2001, con el Plan Colombia, donde había más hectáreas era Putumayo, y luego había más hectáreas en Nariño, se desplazó el problema. Hoy ya el municipio con más cultivos de uso ilícito no es Tumaco, es Tibú, en norte de Santander. Es decir, esto va mutando, y el glifosato lo que hace es eso, es que las familias se desplacen hacia otros lugares para seguir sembrando. Entonces, permítame decirle por qué no estamos a favor del glifosato en Nariño, por 3 razones. La primera, porque es dañino. Y yo no quiero entrar en el papel del científico que tiene su tarea y su misión, de una organización tan importante como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, son ellos quienes deben determinar desde lo científico lo dañino del glifosato. Yo le voy a dar 2 datos puntuales de por qué es dañino. Primero, 18 países han prohibido ya el glifosato. El último fue Austria. Y Austria hace parte de la Comunidad Europea. 2, Colombia ya aceptó como Estado que el glifosato es dañino. ¿En qué momento? Cuando concilia con el vecino país del Ecuador en una corte internacional, por una demanda que pone Ecuador, el pago de $15 millones por el daño que le causó al vecino país. Fumigando la frontera, el glifosato se pasa hacia el vecino país del Ecuador y Ecuador demanda a Colombia y Colombia dice, bueno, vamos a conciliar, pagamos 15 millones. Y es el gobierno ecuatoriano el que logra además una franja de protección de nuestro territorio porque dice, si va a seguir asperjando, guárdenos un territorio para que no nos llegue glifosato a nuestro territorio. Primero, glifosato es dañino. Segundo, no es efectivo porque desplaza el problema, como le conté antes. Y segundo, en Nariño hay un dato puntual y concreto. Después de fumigar con 3.700.000 litros de glifosato al territorio. 3.700.000 litros. Recuerde usted la frase de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. 500 vasitos de agua le hacen daño. Imagínense 3.700.000 litros de glifosato. Imagínese. En el territorio. ¿Qué pasó con eso? Pues que uno espera que haya reducción de los cultivos de uso ilícito. Pues se incrementaron casi en 4.000 los cultivos de uso ilícito en el departamento de Nariño, pasando de 13.800 algo a 17.200 algo. Casi 4.000 hectáreas en 10 años, del 2005 al 2014. Conclusión, el glifosato no es efectivo, desplaza el problema y cuando se aplica en el territorio se incrementaron los cultivos de uso ilícito. Y tercero, el glifosato es más costoso que la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y ahí es ya cuando no entendemos nada de esto. Ahí es donde lanzo la pregunta. Que alguien me explique, claro, que alguien me explique si el glifosato es dañino, si no es efectivo, si cuesta más, ¿cuál es la lógica o el negocio para seguir insistiendo en el glifosato? Es lo que no entendemos. Además, y es lo que queremos se responde. Además hay un granjero en Estados Unidos, disculpen que no recuerdo el nombre, pero igual lo podemos buscar, que ganó la pelea contra Monsanto precisamente también por el glifosato. Así es, entonces hay demandas internacionales que demostrarían el daño que ha causado el glifosato. Ahora, ¿uno qué espera? Que un gobierno sensato tome una decisión. Ante la duda me abstengo. Si tengo la duda que el glifosato le hace daño a mi territorio y a mi gente,
Es decir, hablo del país, en este caso, que el gobierno tome la decisión. Es algo de no inhumano. hacer. Yo imagino que ha sido un gran reto ser el gobernador de Nariño, porque también tiene pues rutas de movilidad muy importantes. Por ejemplo, pues el Pacífico, está, digamos, Cauca, Ecuador y pues los Andes. ¿Cómo ha sido, digamos, ese desafío respecto al territorio? Por eso es que por eso es que también hay tanto cultivo ilícito, porque es como un punto estratégico. El dolor de patria es que justamente el valor estratégico del departamento, geográfico del departamento, su ubicación y demás, fue entendido por la criminalidad y no por el Estado. Ese es un dolor de patria. Es decir, ese territorio sin duda alguna es la síntesis de Colombia. Hay Andes, hay Pacífico, Amazonía, es de una diversidad Amazonía, increíble. sí, Putumayo. Y Nariño siempre ha tenido el dilema de quedar aislado o integrado a Colombia. Cuando usted señala eso es los grandes inconvenientes que tenemos en materia de conectividad del departamento de Nariño. Entonces hay un bloqueo en el departamento del Cauca y el gobernador de Nariño tiene que ponerse al frente de eso porque el departamento que queda bloqueado no es el Cauca, es Nariño. Entonces desde allá, desde el sur, hacemos todos los esfuerzos posibles para que se encuentre una solución democrática, pacífica, que no corramos riesgo de la vida de la población, de nuestra fuerza pública. No puede ser que sigamos en este país enfrentados los más humildes por decisiones de otros. Entonces es para Nariño un dilema permanente el tema de la conectividad y seguiremos insistiendo, claro, y seguiremos insistiendo en que el Estado debe reconocer ese valor geoestratégico del departamento. Camilo, ¿podríamos continuar con la próxima frase, por favor? Muy bien, vamos a ver quién nos toca. Periodista ambiental de Argentina, Sergio Federovisky. Generar conciencia ecológica es bueno, pero lo importante son las políticas de Estado. A mí me parece que esto es vital porque es pasar del activismo a las acciones de gobierno. Y cuando hablé de nueva ciudadanía, tal vez allí tengamos activismo. Y allí seamos conscientes, y allí hagamos movilizaciones. Pero lo importante es generar desde las nuevas ciudadanías nuevos gobiernos. Porque solo desde las políticas de Estado es que se toman las decisiones trascendentes. Y por eso le decía que para nosotros es vital, cuando creamos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es que ya no la van a poder quitar de allí. Digamos, es muy difícil que llegue un gobierno a eliminar una secretaría tan importante como esta. Cuando tenemos una política pública animalista, invertir por primera vez recursos en la protección, en la garantía de los derechos de los animales, como lo hicimos en el departamento de Nariño, en tener la primera unidad móvil de esterilización recorriendo los municipios del departamento, son decisiones de Estado. Así es que me parece vital esto que dice generar conciencia ecológica es bueno, pero lo importante son las políticas de Estado y para eso se necesita ser gobierno. Él tiene un libro que se llama El Nuevo Hombre Verde y hace pues una crítica al neoliberalismo también, digamos, porque de alguna forma ha puesto la carga sobre los individuos de la responsabilidad ecológica. Digamos como que bueno, cierra la llave, apaga la luz, recicla, entonces él dice bueno, eso es importante. Pero más importante es que se cambien las políticas públicas con relación al cuidado de la madre tierra. Así es, de la casa común, como dice de la casa común. El Papa Francisco. Entonces, bueno, muy importante. Muchas gracias. Continuemos. Me quedan dos. Con la otra. ¿Sigo otra? Bueno. Por favor. Evo Morales. Los principios fundamentales del movimiento indígena son la madre tierra y la paz. La elegí porque he escuchado que su discurso también gira en torno a la paz. Sí, creo que hay que insistir, hay que persistir. Hay que insistir. El departamento de Nariño le apostó a la paz, 65% de la población votó en el plebiscito a favor de la paz, de ese proceso de paz, pero recibió lo contrario. Eso es una contradicción muy fuerte. Nariño se puso de blanco, marchó por la paz, votó por la paz, y lo que le llegó a Nariño no fue la paz, sino más conflicto. Y justamente por ese valor estratégico del territorio, que se disputan las rutas del narcotráfico y una ausencia del Estado bastante grande en el momento clave de la salida de las FARC del territorio, en donde debía estar una presencia superior de la fuerza pública, se dejó al departamento ese año 2017 de la implementación de la paz a merced de otros grupos que se tomaron el territorio, y reacciona el gobierno nacional en el 2018 después de todos los esfuerzos y llamados de atención nuestra. Recuerdo un editorial del Tiempo que se llamaba El Grito del Gobernador, en abril de 2017.
Y es en 2018, en enero, cuando el presidente Santos llega y dice: aquí hay 11.000 hombres de nuestra fuerza pública. ¿A qué llegaron? Es mi pregunta. A una nueva confrontación, a un nuevo conflicto. Es la realidad de lo que ocurrió en el departamento de Nariño. Pero a pesar de las dificultades, hay que insistir y persistir en la paz. No hay otra posibilidad de ese desarrollo humano sostenible del departamento de Nariño si no tenemos las condiciones mínimas y la paz. Por eso fue la apuesta por el proceso de paz con las FARC. Y lo aclaro, no por las FARC. Era lo que menos nos interesaba. Era para quitarlas del medio, para que haya una fuerza ciudadana capaz de en democracia enfrentar a quienes gobiernan y que se asuman responsabilidades de lo que ocurre en los territorios. Era para nosotros una posibilidad inmensa. Esa posibilidad que se vio reflejada hace un año en la consulta anticorrupción. Casi 12 millones de colombianos diciendo: la agenda pública es ciudadana. Y la agenda pública la imponemos nosotros, por encima de las castas de la politiquería, de la política tradicional, del poder tradicional, está una ciudadanía. ¿Qué me molesta? Es que esa agenda se ha perdido. Esa agenda se ha perdido, primero porque ese esfuerzo de casi 12 millones de colombianos de nuevo tuvo la espalda, la desfachatez de quienes tenían que tomar la decisión. Faltaron muy pocos votos para que sea obligatoria la consulta anticorrupción en los 7 puntos. ¿Cuál considera? Y el Congreso de la República ha hundido permanente y consistentemente estos esfuerzos de lucha contra la corrupción. Es allí donde usted ve el surgimiento de esa nueva ciudadanía que le comento versus estos enquistados, estas castas tomando el poder para beneficio particular en detrimento del interés general. ¿Cuál considera ha sido entonces ahí la falencia de los colombianos? No, yo creo que hay un buen momento. Yo soy optimista. Creo que esa nueva ciudadanía nos va a dar la posibilidad de derrotar a ese poder tradicional. Y lo digo de manera tranquila. Colombia requiere, merece y necesita un cambio tranquilo, con todos, entendiendo que aquí podemos caber todos. Este no es un ejercicio político marginal, radical, de acabar con otros, de acabar con los que tienen. No, no. Lo que necesitamos es un ejercicio de amplitud de nuestra democracia. Que el pensar distinto no nos lleve a matarnos. Que el pensar distinto no nos lleve a no poder opinar y que finalmente, en medio de todo, intentemos un país más equitativo. Es insostenible ya un modelo que arroja ser el país más inequitativo de nuestra América. Eso no tiene sentido en América del Sur ser el país más inequitativo. ¿Y esto qué significa? Que yo estoy encontrando cada vez más en Colombia empresarios dispuestos a decir: estamos listos para acompañar, para apoyar un proceso de transición tranquilo en el que todos vayamos avanzando en ese sentido, que tenga esos pilares que le dije de nuevo gobierno, un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas, que la gente sepa quiénes son sus funcionarios, que en este momento alguien pueda incluso a través del celular ingresar a los portales que tenemos, 14 en total, herramientas de lucha contra la corrupción, ver el salario del gobernador, ver sus deudas, que lo que tiene es deudas el gobernador del departamento, que no hace parte de esas castas políticas. Es decir, hacer ese ejercicio nos parece un ejercicio de transparencia, de participación y colaboración importante. Después de la implementación de los acuerdos de paz, ¿considera usted que en Nariño hubo en algún momento alguna consolidación o todavía falta mucho territorio por estabilizar? No, le digo que a Nariño no le llegó la paz, sino que se ha incrementado el conflicto. Usted revisa cifras y tenemos incremento de homicidios, incremento de desplazamientos. Teníamos menos desplazamientos cuando estaban las FARC en confrontación. Además es el tercero en matanza de líderes sociales. Sí, después de Cauca y de Antioquia. Después de Cauca y de Antioquia. Nariño tiene ese vergonzoso tercer lugar de asesinato de líderes sociales. Día de por medio. Así es. Matan a un líder social. En Colombia. Día de por medio asesinan a un líder social en Colombia, de acuerdo al estudio de medicina legal que nos pone un tiempo del 1 de enero de 2018 hasta abril del 2019. Ahí están esos datos y esos resultados. Así es que no solo falta es lamentable el tema de la paz, sino que ha llegado el conflicto al departamento de Nariño. Continuamos. A Evo. Muchas gracias. Y vamos a ver quién sigue. Un personaje. Donald Trump. El concepto de calentamiento global fue creado por los chinos con el fin de hacer que la fabricación estadounidense no sea competitiva. Yo creo que personajes como el de esta frase, como Bolsonaro, son el reflejo de una desesperanza de la democracia en el mundo. Y creo que allí tenemos una inmensa responsabilidad quienes ejercemos liderazgo. Es que tenemos que ser capaces de invitar a la ciudadanía y a la sociedad a unos cambios que sean, insisto, tranquilos, pacíficos, que nos vayan llevando en el camino correcto
y la democracia se consolide. Pero esto, Además, sin duda alguna, podría agregarle algo. Cuando llega Donald Trump y nuestro esfuerzo pues, de gobierno abierto que le conté, hace algo, y es quitar el link de gobierno abierto de la página presidencial. Ese es un hecho notorio. El tema de gobierno abierto no nos importa. Todo un esfuerzo que se viene haciendo en el mundo para hacer las cosas bien, para que haya transparencia, es borrado de un solo tajo. Y eso pues es preocupante en manos de quienes quedan las decisiones. además globales. que personajes como Donald Trump atentan contra la soberanía de los pueblos, contra la soberanía también de nosotros. Pues mire, yo que no soporto, y gracias por las preguntas, lo que no soporto es esa dualidad, es esa doble moral. Mientras es posible que un presidente estadounidense diga qué país certifica en la lucha contra las drogas y se ponga como un referente ético y moral en el mundo, es su sociedad la que más coca pide. Sí. Es decir, en la práctica lo que nos piden es dennos coca, queremos más coca. Y en el formalismo los vamos a desertificar. Yo creo que no se puede soportar eso. Es decir, el departamento de Nariño no puede seguir soportando quedarse con los muertos, quedarse con la violencia, con la pobreza, porque una familia lo que recibe son menos de 420,000 pesos por una hectárea al mes de coca. Es decir, no estamos hablando de los narcotraficantes, no me vengan con ese cuento. Es decir, nos quedamos con lo más difícil y complejo de la cadena del narcotráfico, mientras otros se llevan el negocio y son otros los que piden y son los que consumen la coca. Es decir, no le pidan al alcalde del Charco que resuelva el problema del narcotráfico. No le pidan a la gobernación del departamento de Nariño que resuelva el problema más grave de la humanidad. Es una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad entonces la preguntamos nosotros. ¿Cuál es desde Europa? ¿Cuál es desde Estados Unidos? Lo que queda claro es que ha fracasado la política antidrogas en el mundo. La y de que hoy castigar. necesitamos plantearnos otras alternativas frente a eso. Otras alternativas. Camilo, nos sentimos infinitamente agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y pues regálanos un último mensaje para el Quindío, para Colombia. No, de verdad, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por la entrevista. Desde los recuerdos de nuestro inicio de la acción política hasta los retos que tenemos a futuro. Mi agradecimiento, muy contento de estar aquí en Armenia, de estar acá en el Quindío, y un mensaje simplemente de optimismo. Sabemos que todo lo que hacemos tiene repercusiones, tendrá repercusiones, pero no podemos doblegarnos, hay que seguir, van a intentar pararnos de cualquier modo. El exfiscal, 6 intentos de mandar al gobernador a la cárcel, y seguimos en la pelea y tenemos que seguir en la pelea. Tenemos la conciencia tranquila, la capacidad de decisión de decir nosotros no estamos para acomodarnos en un sistema que es absolutamente inequitativo. Estamos para cambiarlo de manera positiva y con todos y todas en este país. Ahí están los temas de la política del buen vivir, que el ser humano tenga armonía también con la naturaleza. Vital e importante. Así es que mil gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes también infinitas gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vemos pronto.